Algunas calculadoras solamente tienen las teclas de logaritmo en base 10 y logaritmo neperiano. Entonces, si queremos hallar un logaritmo de una base diferente, como en este caso, en el ejemplo 1, el logaritmo en base 3 de 2187, ¿cuál debería ser el procedimiento? Lo que tenemos que hacer sería lo siguiente: vamos a hacer un cambio de base. Entonces, en el cambio de base debemos tomar el argumento, ¿cierto? Y lo convertimos en logaritmo de 2187. Y lo vamos a dividir entre el logaritmo en base 10 de la base del logaritmo anterior. Entonces sería logaritmo de 3. Y utilizaríamos la calculadora de la siguiente forma. Entonces escribiríamos logaritmo, pues pulsamos la tecla logaritmo, escribimos el número 2187, pulsamos la tecla de división, de nuevo presionamos la tecla logaritmo y escribimos logaritmo de 3, ¿cierto? Pulsamos la tecla de 3 y después igual. De esa forma obtendríamos el resultado del logaritmo en base 3 de 2187. Hagamos la comprobación utilizando una calculadora diferente. Entonces, en este caso, si lo hacemos, ¿cómo sería una calculadora que sí pueda hacer logaritmos de cualquier base? Entonces, el logaritmo sería logaritmo en base 3 de 2187. En este caso, si nos damos cuenta, el resultado es 7. Bien, eso es cuando tenemos una calculadora que puede manejar una base diferente. Ahora, si lo hacemos utilizando la base 10, entonces debería, ¿cierto? Debería colocar el logaritmo en base 10. No es necesario colocarlo en su calculadora, el 10. Ya aparece, ya solamente con pulsar la tecla log, el sistema entiende. Entonces escribimos 2187 dividido, bien, usamos la tecla log y sería el logaritmo en base 10 de el 3 y pulsamos la tecla igual y nos daría 7. Entonces aquí queda demostrado que yo puedo hacer directamente el cálculo con una calculadora que me permita trabajar en bases diferentes a la 10 y al logaritmo neperiano. Y si hacemos la conversión utilizando este cambio de base, mira, trabajando el logaritmo en base 10 de 2187 dividido entre el logaritmo en base 10 de 3, nos va a dar el mismo resultado, que es, en este caso, el 7. Bien, entonces, ¿cómo es el cambio de base? El cambio de base debe ser de la siguiente manera. Si yo tengo un logaritmo de base A de un número X, ¿cierto? Entonces lo que debo hacer es tomar de nuevo esta X y colocarla en otra base, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar, para hacer en la calculadora vamos a trabajar en base 10, entonces queda el logaritmo de X. Y tomamos este 10 y ese va a ser el logaritmo que va a dividir, el logaritmo de ese número, entonces de la base va a quedar el logaritmo de A. Bien. Hay otras calculadoras que sí tienen las dos teclas de logaritmo en base 10 y el logaritmo neperiano, pero también tienen logaritmos para otras bases, como podemos ver a continuación. Aquí estoy señalando que está el logaritmo, viene el espacio para la base y de qué número vamos a sacar el logaritmo. Entonces, voy allá el logaritmo. Un segundo ejemplo, haciendo el proceso de cambio de bases, sería el del logaritmo en base 7 de 117.649. Entonces es algo difícil calcularlo mentalmente. Entonces vamos a utilizar la calculadora. Supongamos que no tenemos esta calculadora, sino que tenemos una con menos funciones. Entonces vamos a hacer el cambio de base. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejamos log, que significaba que si el logaritmo en base 10, tomamos el argumento del primer logaritmo de 117.649 y lo colocamos
como argumento también del logaritmo de base 10. Después tomamos la base 7 y convertimos en un logaritmo en base 10 de 7 y esos dos logaritmos se dividen entre sí. Entonces, recordemos, el argumento sigue siendo argumento, pero de un logaritmo en base 10, y tomamos la base del ejercicio de ejemplo y ese va a ser el argumento de el logaritmo que va a quedar dividiendo al primero. Entonces lo hacemos con la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a hacerlo de las dos formas para comprobar que es correcto. Entonces, si trabajáramos en una calculadora que puede admitir diferentes bases, sería el logaritmo en base 7 de 117.649 y el resultado sería igual a 6. ¿Listo? Ahora, si trabajamos haciendo el cambio de base, entonces deberíamos trabajar con logaritmo, en este caso de 117.649, y lo vamos a dividir entre el logaritmo, ¿cierto?, de 7. Y eso nos daría también 6. Bien. Recuerden que sus calculadoras solamente con presionar la tecla log ya se entiende que acá viene un 10. Entonces no es necesario que ustedes escriban, solamente que esta calculadora del computador pues lo expresa de esta manera. Pero una calculadora sencilla solamente va a traer la tecla log y no va a especificar el 10.